todos, muy buenos días, auditorio de Desinformator.mx. Bueno, ya estamos de vuelta con más información y tenemos ya lista la entrevista, como todos los días, y tengo el honor y estamos pues, con nuestros invitados especiales de saludar y darle la más cordial bienvenida a la diputada Mariana Villasca. Diputada, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todo el auditorio de Desinformator.com. .mx. Así es. Gracias que nos acompaña, diputada. Y bueno, entrar de lleno a este tema, usted hace unos días hizo un pronunciamiento en tribuna respecto a la situación de la UPAP. Un tema muy grave, bastante complicado, porque son más de 100,000 certificados apócrifos que se presentaron, que muchos jóvenes, personas adultas estudiaron en esa universidad y que ahora pues tienen esta problemática. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que todos están como que preguntando? ¿Y ahora qué hago? No, si ya estudié 2 o 3 años en esta universidad patito, porque así fue, ahora qué hago con un certificado que no tiene un valor ante pues las autoridades educativas? Mira, lo más grave está en los casos que estudiaron, por ejemplo, bachillerato, y con ese bachillerato se presentaron a estudiar una carrera en otra universidad y ahora están diciéndoles que su carrera no va a ser válida. O sea, sí es un problema muy grave, son más de 70,000 estudiantes con este problema, es un problema de corrupción, de desvío de recursos. Hablamos de que se recaudaban 1.408 millones de pesos en todo este periodo que estuvo formado. Se habla de un desvío de 800 millones de estos 1.408 y obviamente, ¿qué es lo que debemos hacer de manera responsable? Considero que si bien por la ley 276 fue formada este organismo que viene a resolver problemas educativos graves en un estado tan grande, tan diverso, y que obviamente la OB no alcanza a cubrir en algunas zonas las necesidades educativas, nuestro gobierno debe ser responsable y el Congreso también para hacer la presión necesaria y que tanto por un lado se le dé certidumbre legal, jurídica, porque hubo pagos de muchos de estos jóvenes, de estos estudiantes, de madres que querían salir adelante y tener ahora una carrera, de personas que de una u otra forma en la juventud no pudieron estudiar y que era la única alternativa que tuvieron a mano. Entonces sí estamos pidiendo que se pueda generar esta certidumbre y no solamente eso, ¿no? El que se tengan programas de estudios validados, el que si bien Aurelio Nuño vino a señalar todos estos datos y esta información tan relevante para los estudiantes de la UPAP, pues hoy necesitamos también a la SEP de la mano para resolver el asunto y para darle certidumbre jurídica a quienes estudiaron, a quienes pagaron y a quienes al día de hoy, algunos ya tienen, por ejemplo, profesión, carrera, maestría y en algunos casos hasta doctorado. No, y además, ¿qué opciones hay, diputada? O sea, ¿cómo el Congreso podría ayudar o coadyuvar ante esta situación? Bueno, obviamente nos tocan muchas tareas, ¿no? Primeramente, el que se haga responsable a aquellos que hicieron parte de este saqueo que está a ojos vistos. Ya está denunciado por el SAT, por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ya están retenidas las cuentas, pero pues si Aurelio Nuño dice que hay responsables, pues también que interponga las denuncias para que no quede esto nada más en un comentario mediático. Por otro lado, el que le demos certidumbre de seguimiento desde la Comisión de Educación y Cultura al asunto, porque sí han ido muchos jóvenes al Congreso a decirnos qué va a suceder con sus certificados, cómo van a salir adelante ahora que ya tienen, se supone, encima un grave problema, porque dicen, bueno, ahora me dicen que mi cédula, que mi título no es válido. Entonces, sí tenemos que hacer esta parte de la tarea, tenemos que transparentar el uso de los recursos que este instituto tiene y bueno, dialogar y que se cumpla este acuerdo que tiene nuestro gobernador. Recordarán que por ahí hubo una reunión del gobernador con el secretario de Gobernación para resolver esto y que también hagamos la gestión ante el secretario federal Aurelio Nuño para que la Secretaría de Educación Pública intervenga
y le demos solución a este caso. La solución sería entonces darles el título a todas estas personas ya, pues ver si validado por la SEP oficialmente. Sí, o sea, dialogar con la SEP y que se les dé certidumbre y se les dé legalidad. Digo, al final, estas personas cursaron una escuela, pagaron un monto por este servicio, por la educación, pues, y no solo eso, aparte de estos pagos, tenemos también que hacer un reajuste, una adaptación de sus programas de estudio. Necesitamos el apoyo tanto de la SEP como del gobierno actual de Miguel Ángel Yunes para que todos los certificados, todos los programas de estudio, bueno, vengan ya validados, ¿no? Que ya no se dé esto que se estaba dando, pero también hay que hablar en materia hacendaria. Considero que es relevante que no sea una asociación civil quien reciba los pagos, sino que sea el gobierno del estado quien sea el que emita y reciba los pagos de este servicio educativo, porque esto también es de llamar la atención. ¿Cómo es posible que una asociación civil reciba estas cantidades enormes de recursos y que esto no toque la hacienda del estado, sino que se están ocupando las instalaciones de todas las escuelas que de una u otra forma, bueno, y además edificios de gobierno. Y edificios de gobierno, ¿no? Oiga, diputada, pero ¿cómo, o sea, en primera, cómo se llama la asociación que recibía estos recursos? La segunda es, ¿cómo volver a retomar esta universidad cuando pues la calidad académica era pues pésima? Y se lo digo no porque me lo digan, sino por experiencia propia, porque acudí a algunas clases también por la oportunidad de hacer otra carrera y no era de calidad. O sea, los maestros, incluso algunos no eran ni siquiera titulados. Exacto, yo creo que la idea y el propósito de fondo es bueno y es necesario para profesionalizar a muchas personas que por cualquier circunstancia necesitan, o bien, como en tu caso, ¿no? Comentas, bueno, tener otra carrera, o en otros casos adquirir una maestría, un doctorado, o bien la primer carrera, o bien la única alternativa para tomar una preparatoria. Entonces, la idea es buena porque nos brinda toda la infraestructura que, por ejemplo, la UB no tiene. ¿Qué necesitamos? Profesionalizarlo. ¿Qué necesitamos? Contar con un programa de estudios avalado por la SEP y con toda la fortaleza de maestros capacitados. Que también hablemos de que sería una gran fuente de empleo, que sería una gran fuente de recaudación para el nuevo gobierno, pero sí, con certidumbre, con legalidad, con profesionalismo y con transparencia. Sí. Ahora, en cuestión de tu pregunta puntual, es el patronato Alianza para el Fomento del Aprendizaje AC de Teodoro Coutulenc Medina, que es una organización privada y es una asociación que administra los recursos, los ingresos de todo lo que tiene que ver con la UPAD, y es ahí en donde no es un tema menor. Se está ocupando toda la infraestructura del Estado y el Estado no está ni siquiera siendo quien capta los recursos. Quisiéramos obviamente transparentar y contar a partir de ahora, bueno, con recibos, con validez, que fueran emitidos por el gobierno del Estado, que también de una u otra forma estos maestros pues estuvieran certificados y validados también, porque lo que comentas es bien importante, ¿no? No puedes estar queriendo resolver un problema social grave, que es el tema de la educación, con una educación de baja calidad. Bien, dice, ¿me puedes bajar? La primera pregunta de Raúl, dice Raúl Vega, ¿qué ocurrirá con la UPAD? Sigue ahí, ¿no? ¿Qué ocurrirá con todo el personal? ¿Se dará solución a los alumnos? Lo que se está buscando. Es lo que está buscando Miguel Ángel Yunes. En sí ya se nombró nuevo rector o rectora, por ahí recuerdo que ya está nombrado, pero sí es una buena alternativa. O sea, lo que sí tenemos que reconocer es que como idea, como en el sentido profundo, sí vendría a resolver muchísimos problemas de educación a lo largo y ancho del Estado para mucha gente que no podría, por pagos, por costos, cambiar su residencia, irse a vivir a otro lado para poder estudiar. Lo que tenemos que hacer nosotros como gobierno responsable es retomarla, darle profesionalismo, darle certidumbre jurídica y legal, darle obviamente todos los
la fortaleza a quienes de una u otra forma han estudiado ahí en el pasado y a los que vengan en el futuro mejores programas de estudio, calidad en los maestros, calidad en la educación, porque sí creo que es una medida importante que viene a apoyar a Veracruz a lo largo y ancho del estado. Rosa Cárdenas dice, a lo mejor con algún tipo de evaluación podrían ayudar a los alumnos. Julia Posadas, ¿cuál será el futuro de todos esos jóvenes? ¿Hay forma de legalizar su situación? ¿Ya pasaron sus carreras? Claro, así es, y yo creo que sí hay un espacio, precisamente por eso buscaremos al mismo Aurelio Nuño para pedirle que de una u otra forma nos brinde alternativas de solución. A ver, fue una medida planteada por un gobierno en funciones y ahora ese gobierno en funciones ha fenecido, ha terminado, pero tenemos que darle certidumbre a todos los que estuvieron ahí, no podemos dejarlos sueltos, ni tampoco podemos dejarlos como otros más de los damnificados del gobierno de Duarte. Así es. Oscar Brach dice, ¿qué es lo que usted ha propuesto en el Congreso? Esta parte, primero que nada platicar con Aurelio Nuño, buscar las alternativas, que la SEP nos dé si se puede hacer un examen de validación, si se puede hacer una certificación, o sea, ¿qué requerimos para quienes de una u otra forma ya tienen su certificado y que puedan tener todo en orden y legal para que sus estudios sean validados? Nos preocupa mucho, por ejemplo, los casos, reitero, de bachillerato, porque en esos casos algunos estudian ahí la prepa, pero pasaron a otra escuela a estudiar ya su carrera y ahora les están diciendo que la carrera no es válida porque el certificado de bachillerato no es válido. Entonces el problema es todavía más grave. Entonces tenemos que ver que estos certificados de bachillerato tengan sustento y tengan fortaleza porque el estudio de universidad ya está validado. Entonces sí se requiere la intervención de Aurelio Nuño. Por otra parte, requerimos, obvio, que la Hacienda del Estado tome los recursos de la UPAP y que se le dé ahí, obviamente, una entrada al gobierno para que también quien pagó tenga un recibo oficial de validez, no de una asociación civil, sino obviamente del gobierno del Estado. Esta asociación civil y esta persona que preside dicha asociación, ¿tiene algún vínculo con Javier Duarte, diputado? ¿Ustedes están investigando esa situación? ¿O tiene algún vínculo con, bueno, es que el fundador fue el señor que ya falleció, Guillermo Zúñiga, que él fue el fundador de esta universidad, pero tiene un vínculo partidista, político, esta asociación? No podría yo señalarlo, serían las autoridades quienes tendrían que poner el... Pero sí pedirían que se investigue esta asociación. Que se investigue la asociación y que se investiguen todos los responsables. O sea, no puede ser que hayan puesto a andar una universidad sin contar con todos los elementos. No puede ser que se haya dado una acción de este tamaño validada por el gobierno. O sea, esa es la parte preocupante. ¿La SEP no participó ahí, diputada? ¿La Secretaría de Educación de Veracruz? Desconozco a fondo si participó o no, pero lo que yo sí creo es que al día de hoy, más allá de cómo haya sido el proceso anterior, hoy tenemos un problema con más de 70,000 estudiantes que tenemos que resolver. Y lo tenemos que resolver de manera inmediata porque de una u otra forma, reitero, ya este déficit financiero que tenemos, porque también en este ámbito hubo un desfalco en donde tienen retenidas las cuentas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene intervenidos obviamente los recursos, está señalado por el SAT. Tenemos hoy que tomar una acción consciente, congruente, porque al final, más allá de quienes hayan intervenido y de las denuncias que Aurelio Nuño debe interponer o bien los mismos interesados, nosotros tenemos que darle certidumbre a quienes de una u otra forma confiaron en el gobierno y de ahí salir adelante para que obviamente los jóvenes estudiantes, hombres y mujeres que participaron en esta aspiración válida de tener educación puedan tener certidumbre. Bien, dice Roberto Méndez Alcalá, ¿tiene alguna relación con esta escuela del alcalde de Jalapa, ya que su padre era el rector de esta? Bueno, el alcalde no tenía responsabilidad alguna porque él es alcalde, y aquí lo que sí es cierto es que su padre, que ya falleció, pues bueno, fue parte del fundador de esta situación. Aquí sería la cuestión de investigar a los que se quedaron a cargo de esta institución, a cargo de la asociación y a cargo de la, pues más que nada de la dirección de esta escuela, ¿no? Por otra parte, Antonio Herrera, licenciado Antonio Herrera, un saludo para usted. Dice, ¿cómo se pudo permitir por tanto tiempo que una universidad como la UPAC funcionara?
¿Cuánta corrupción hubo ahí? Dice, bueno, pues, muchísima, ¿no? Así es. Magali Sara, desde entonces lo que se busca es que la UPAP continúe, pero se buscará que lo haga en la legalidad. Así es, sí, porque reitero, o sea, esta iniciativa, si nosotros la vemos desde un punto de vista objetivo, si es una universidad profesional, legal, transparente y le brinda certidumbre a los jóvenes o a los hombres y mujeres que estudian ahí, pues obviamente va a ser una gran solución para los jóvenes que están en comunidades rurales, indígenas, alejadas de muchas otras ciudades y que obviamente no cuentan con los recursos para venirse a vivir a una ciudad como Jalapa o que no cuentan con los recursos para irse a vivir a Veracruz. O sea, realmente nos vienen a resolver algunas cuestiones de infraestructura, igual como tú comentabas, en algunos espacios hasta de gobierno, ¿no? Pero sí tiene que hacerse bien. O sea, si nosotros tomamos esta universidad y le damos la legalidad, le damos la certidumbre jurídica, le damos el profesionalismo y la transparencia en materia de recursos, puede ser una gran alternativa, pero hay que hacerlo bien, no de esta manera, que no sea de nuevo una bolsa o una caja chica para que muchos o algunos o unos cuantos se lleven el dinero a su casa. Bien. Dice Rocco, entonces ese problema con la UPAP solo se dio en este año. ¿Por qué en años precedentes no se habló de su invalidez? Es decir, alumnos de esta universidad que iban a estudiar alguna maestría a otro lado o buscan un empleo, etcétera, me resulta muy extraño, dice Rocco. Pues sí, estaba obviamente bajo la cobija, ¿no?, del propio gobierno. Obvio no se hablaban de estos temas, no se tocaba el tema porque era parte de la misma corrupción, eran parte de los mismos beneficiados y era parte del mismo sistema, ¿no? Esa es la realidad. Y ahora viene a resultar porque ya al fenecer el gobierno de Javier Duarte, ahora todas estas grandes ámbitos de corrupción se vienen destapando y ahora viene Aurelio Nuño a decirnos que estos certificados no tienen validez. Diputada, pero ¿cómo es posible, digo, usted ya tiene un poco más de datos de esta situación, cómo es posible que la gente o estas personas hayan recibido un certificado con sellos de la SEP, con sellos, con firmas y que sean apócrifos? ¿Cómo llegó? Entonces, ¿quiere decir que hay una corrupción dentro también de la Secretaría de Educación Pública? Pues deja descubierto muchas cosas. Yo creo que se requiere una investigación seria, ¿no? Por ahí de repente encuentras algunos que dicen, oye, pues había algunos certificados que sí eran válidos, que sí contaban con validez, había otros que no, y dices, a ver, nosotros lo que queremos saber es con certidumbre por qué unos sí, por qué unos no, si todos son apócrifos, si todos son verídicos, o sea, tampoco queremos venir a hacer hoy leña del árbol caído. Lo que queremos es que la gente, los estudiantes de esta universidad cuenten con certidumbre de que sus certificados sean válidos, que se haga obviamente una revisión, que se haga una investigación seria, que revisemos cuáles son válidos, cuáles no, pero también que todo aquel que estudió cuente con la certidumbre de que se va a resolver el problema, porque ¿de qué va a servir que nos digan que son apócrifos si no vamos a hacer nada por ellos? Ellos fueron a cumplir una jornada académica, cubrieron los requisitos que de una u otra forma esta escuela solicitaba y hoy concluyeron los estudios. O sea, no pueden quedar en el limbo. Pues sí, pero también está el tema de la calidad educativa. Reitero, en esa universidad iban muchos maestros sin titulación, daban clases, maestros que incluso apenas estaban estudiando su propia carrera en otras universidades e iban a dar clases ahí. Fueron maestros que fueron muchos de ellos, porque no puedo generalizar, que fueron a modo del propio gobierno, del propio gobernador, incluso de recomendados, que el sobrino, que el primo, que ya vas a, pues ve a dar clases a la UPAP por ganarte tu quincena, ¿no? Entonces, ¿cómo dar un título de una licenciatura? En este caso, el bachillerato pues no es tanto problema, pero de una licenciatura que tienes que tener un grado de conocimiento mayor, tienes que pasar un examen profesional, tienes que hacer una tesis, lo que tengas que hacer para poder titularte. ¿Cómo darles ahorita o cómo vamos a saber que realmente pues vamos a quedar igual prácticamente en torno a la calidad educativa, ¿no?, académica de las escuelas? Entonces, ahí comentaban, bueno, se podría hacer una evaluación en los que pasen, pues tienen derecho a su título.
creo yo que podría ser prudente algo así, porque el regalarles un título, ahí está, bueno, fuiste, quién te dio clases, no sabemos, cómo estás académicamente, cómo aprendiste, qué hiciste, todo. O sea, yo creo que sí debe de haber una evaluación, porque el hecho de regalar títulos, pues sí se suena medio... Dependiendo del caso, porque mira, al final, por ejemplo, una cuestión es un sello apócrifo o una documentación apócrifa, y ahí es donde estaríamos primero en el análisis de dentro de la SEP, quienes brindaron papelería, sellos, firmas, que de una u otra forma no tienen validez. Y ahí, por ejemplo, el estudiante, ¿qué culpa tiene? O sea, alguien administrativamente dentro de una oficina firmó, selló y dio documentación. Y entonces tenemos que saber de dónde viene el hilo de corrupción. En otros casos quizás haya algunos, porque no podemos generalizar, que sus cédulas y su documento no sea apócrifo. ¿Y por qué los vamos a poner en tela de duda? ¿No? Entonces, por eso la solución no es una cerrada y sellada. A cada caso hay que darle solución. Ahora, en el tema de la evaluación que comentan, pudiera ser una alternativa, pero tendría que ser el mismo Aurelio Nuño y la SEP quienes nos den las opciones de solución, porque al final, por ejemplo, ustedes han visto que cuando las escuelas comienzan, a veces no cuentan con los reboes, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos nosotros dar esta revalidación y qué alternativas nos presenta la SEP? Porque sería ya ahí más bien no una idea de alguien en lo particular, sino que la SEP nos diga, en este caso particular, con los pagos, con esta documentación, quién se hace responsable de toda la documentación que salió apócrifa, quién se hace responsable de todos los títulos que sí son válidos, y entonces sí, a partir de esto a cada caso darle su solución. Y lo que sí tiene que ser una conciencia muy sólida para este gobierno es que a partir de hoy demos una educación de calidad, con transparencia, con cargo al erario público, con obviamente una certidumbre legal, con programas de estudio validados y con toda la cuestión administrativa cubierta, ¿no? Porque si no podemos también barrer para atrás y decir que todos los estudiantes de la UPAP no cuentan con las habilidades, sería también pues barrer parejo, y creo que sería injusto. Yo creo que debe haber jóvenes, hombres y mujeres muy capaces que sí estudiaron, que sí le echaron ganas, que querían aprender y que hicieron su mayor esfuerzo. Realmente será la SEP quien nos tenga que dar las soluciones. ¿Hay un plazo que ustedes pusieron o algo para poder tener solución a estas situaciones? Mira, lo primero que yo estoy pidiendo es que la Junta de Coordinación Política lo tome para que se vuelva ya un punto de acuerdo sólido, ¿no? Nosotros arrancamos con un pronunciamiento, pero debe ser un punto de acuerdo sólido, porque honestamente estamos debatiendo temas a veces con mucho respeto que ni siquiera son de impacto ciudadano, como pues algunos que ustedes han visto en el orden del día. Ya digan nombres, ya digan. ¿No? Pero honestamente esto sí preocupa. O sea, estos son más de 100,000 certificados. ¿Cuántas familias, cuántos padres y madres de familia que hicieron el esfuerzo? Porque para muchos podrá ser poco 500 pesos de pago mensual, pero hay quien para juntarlos tiene que trabajar muchísimo, y para desprenderse de ese recurso pues realmente hace un gran esfuerzo. Entonces creo yo que tenemos que darle certidumbre, tenemos que tocar los temas serios y tenemos que resolver los problemas que Veracruz necesita. Bien, Lalma Contreras dice, creo que no hay que generalizar y certificados hechos por la UPAC bachillerato y están bien. Yo estudié en una escuela y los maestros eran muy buenos y tuve excelentes maestros, y ahora estoy en la UB en Derecho y pregunté y me dijeron que no hay ningún problema porque el respaldo es de la SEP y de la UPAP, así que no hay maestros así que hay maestros muy buenos. Qué bueno que aclaras, Gonzalo Pérez. Entonces, Américo Zúñiga oculta información sobre esta institución. Digo, algo debería saber. Pues ahí tendrá que ser la institución federal quien vino y señaló que son inválidos, que obviamente no hay un respaldo jurídico. Bueno, pues
Por eso estamos invitando también a Aurelio Nuño que ponga las denuncias, porque de nada nos sirve que venga y señale si no entra a fondo y no quiere ser parte de la solución. Hoy nuestra invitación es a que Aurelio Nuño, si quiere ser parte de la solución, tiene que poner denuncias formales, denuncias serias y presentarnos alternativas de solución para todos estos jóvenes. Comparto la opinión de la joven que nos escribía, ¿no? No dudo que en algunos casos haya habido, como en muchas escuelas, hasta de paga, malos maestros o buenos maestros, malas maestras o buenas maestras. Eso se da en todos los ámbitos, ¿no? Pero también hay que reconocer que del otro lado está el estudiante. Y he conocido a muchos estudiantes que a pesar del maestro, leen, revisan, se documentan, investigan, estudian y salen preparados porque solamente con la orientación o la guía que les brindan, con esa luz que es el maestro como facilitador, hacen su gran esfuerzo y hacen de su profesión realmente una pasión y un apostolado. Entonces, por eso digo que no podemos generalizar, ¿no? Tenemos que darle un trato justo a todos los estudiantes. También, como bien decía, eso es lo grave. Hay el comentario de que algunos no son apócrifos y están validados y otros sí. Entonces tenemos que saber por qué unos sí, por qué unos no, quién dio los documentos, quién los firmó, por qué algunos sellos son válidos, por qué otros no. O sea, no podemos dejar a la gente en incertidumbre ni tampoco generar una locura en la que todos los estudiantes de la UPAP digan hoy, oye, todo lo que estudié no es válido, porque generaremos realmente una crisis tremenda. No, necesitamos ver en qué casos y quiénes, ¿no? Bien, dice Carlos Ullomero, dice, ¿no hay algún funcionario que se haya graduado de esta universidad antes o ahora? Pues debe de haber. Debe haber, ¿no? Desconozco, digo, no cuento con el padrón de la UPAP, pero debe haber. Bien, diputada, en ese sentido, entonces, para que quede ya claro, la UPAP va a seguir, pero siempre y cuando la SEP respalde la legalidad de esta. Sí, además que es una opción para recaudar recursos para el Estado. Claro, yo lo veo en dos vías. Una, que tiene que ser de hoy hacia atrás, a todo aquel que estudió hay que darle certidumbre. ¿Cuáles serán las estrategias? ¿Qué tendremos que hacer? Tenemos que platicar primero que nada con Aurelio Nuño. Eso es lo más importante. Y que nos dé opciones reales de solución. Y de ahí, de esta certidumbre, arrancar una nueva historia de la UPAP y darle obviamente todas las herramientas y elementos que requiera para que sus programas de estudio sean validados, para que sus maestros estén certificados, para que tengamos una educación de calidad, para que obviamente tengamos un manejo de recursos con transparencia y para que no sea una asociación civil quien esté recibiendo de manera realmente ilegal los recursos pues, de una universidad que tiene los beneficios también de recibir recursos del gobierno del Estado por 23 millones de pesos. Eso es necesario hacer un exhorto, ¿no?, a las autoridades también, diputada, para que investiguen quiénes son los que realmente reciben ese dinero. Digo, porque aquí ponen un nombre, pero quiénes son los que realmente recibieron estos recursos y siguen recibiendo porque sigue la universidad sigue pues operando. ¿Quiénes lo recibieron y en qué fue utilizado también? Claro, tan es así que por eso ya el SAT y la Comisión Nacional Bancaria de Valores tienen cartas en el asunto, no es un tema menor. O sea, por eso reitero, tenemos que llegar al Congreso a tocar los temas de relevancia, los temas que trascienden. O sea, sinceramente el tema lo tocamos porque muchos jóvenes fueron a mi oficina y me dijeron, ¿qué va a pasar con mi título? ¿Qué va a pasar con mi carrera? ¿Qué va a pasar con mi bachillerato? Ahora ya no es válido lo que estudié. O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Con quién me dirijo? ¿No? Y lo peor, lo más doloroso, muchos de ellos fueron con otros diputados y no quisieron tocar el tema. Y no les interesó el tema. Propios asistentes de ellos están inmersos en el problema y les pidieron antes que a mí que intervinieran y no quisieron alzar la voz. Yo no entiendo qué nivel de función pública vamos a tener si venimos a servir a la gente y no la queremos escuchar. Dice Marta Álvarez, en mi pensar un título no te da el conocimiento para ser un maestro y puedes tener un trámite
tu título, pero el conocimiento lo tienes. En cuestión al joven, él realmente debe mostrar lo aprendido y eso se debe ver en el ámbito del trabajo donde realmente mostrará su conocimiento. Además hay que entender el joven que hay que ser estudiantes, no alumnos, solo saludos a todos. Gracias Marta Álvarez por tu comentario. Es verdad, o sea, tienen toda la razón, pero yo creo que también es necesario pues ver, también evaluar a los maestros que están dando clases en esa universidad, que cumplan también con los requisitos necesarios para poder dar clases. Reitero, yo tuve la experiencia de estar ahí un par de semanas y los maestros que yo tenía realmente no daban el ancho para dar clases en una universidad en la cual tú estás pagando, aunque sea mínimo lo que estés pagando cuesta, ¿no?, para ganarte ese dinero. La Voz de Hoy dice, ¿qué diputados fueron? Necesitamos saber quiénes son los que no apoyan a los ciudadanos. Bueno, ahí sí yo les pediría que recurran y que vayan a ellos y que vean quiénes los escuchan. O sea, no soy yo para señalarlos, pero al final ahí está. O sea, el problema no llegó a mí de la casualidad. O sea, muchos llegaron ahí, muchos trabajan en el Congreso y tienen hoy el problema de la certificación de sus documentos por haber estudiado en esta alternativa que puso el gobierno para los ciudadanos, y llegaron a mí precisamente por eso, porque dicen, ¿sabes qué? No sé qué va a pasar, diputada, ayúdenos, porque somos muchos, y es más, algunos se presentaron ese día en el Congreso, y pues más que quienes han sido o no, al final nosotros seguiremos siendo voz de quienes nos pidan el respaldo y seguiremos trabajando, tomando los temas que algunos por intereses no quieren tomar, porque al final algunas componendas son más importantes que el servicio público, ¿no? Diputada, ¿qué pasaría? Digo, vemos pues que la federación ha sido omisa a todos los llamados que ha hecho Veracruz en todos los sentidos, especialmente económicamente. ¿Qué pasaría en caso de que tampoco Aurelio Nuño pues dé apoyo a Veracruz en esta situación? ¿Qué otra opción podría ser? Que la escuela se vuelva, no sé, parte de la Secretaría de Educación de Veracruz, pero a fuerza tendría que intervenir la SEP por la legalidad de estos títulos. Pero entonces, si no se obtiene el apoyo de la Secretaría de Educación Pública, ¿qué podría pasar? ¿Qué otra opción hay para poder ayudar a estos jóvenes? Primero que nada, por eso estoy solicitando una investigación, Sara, porque tenemos que saber a fondo cómo fue conformada y de dónde nace todo esto, si hubo firma de convenios, si hubo acuerdos, porque ahí nacería la responsabilidad. O sea, si la SEP firmó algún acuerdo, si la SEP estuvo en un convenio, si hay alguna documentación que acredite esto, la SEP es corresponsable y tiene que venir a responder. Por eso el tema de la investigación es lo primero. O sea, para que de ahí partamos a las soluciones. Y en la otra parte, creo yo que sí tenemos que tomar el tema con toda la seriedad que esto implica y darle una respuesta lo más sólida, ¿no? Tienes toda la razón, la federación ha hecho caso omiso a muchos de los llamados que Veracruz les ha hecho, pero aquí estamos hablando ya de la sociedad veracruzana y es más allá de un tema político, es un tema educativo que tiene que atender y que tiene que resolver. La Voz dice, La Voz de Hoy nuevamente, diga nombres, tenemos derecho a saber quiénes y de qué partido, porque si no se exhibe podría ser que estos lleguen a otro cargo más importante y no se vale. Usted formaría parte de esa bola de ineptos y solo por encubrirlos. No es el tema, al final sabrán, obviamente muchísimos de los jóvenes estuvieron caminando por el Congreso, o sea, al final yo no puedo señalar porque ellos solamente me dijeron, hemos ido con otros, no nos hacen caso, ¿no? Entonces, ¿con quiénes se pararon? Pues tendrían que entrevistar a los jóvenes que fueron a mi oficina, porque al final ellos estuvieron recorriendo varias de las oficinas del Congreso. Ellos no quieren más que generar conflicto, ellos lo que buscan es soluciones, y lo que me agradecen a mí es que haya yo tomado el tema, ¿no? Yo creo que independientemente de lo que dice el compañero, le doy toda la razón, pero a mí no me dieron los nombres, a mí nada más me dijeron, ¿sabes qué? Tocamos las puertas antes, hablamos con otros antes, no quieren tocar el tema.
Bueno, esto como usted bien lo comenta, pues son temas, hay muchos intereses políticos ahí dentro de esos temas porque precisamente esta universidad fue creada ante un gobierno priista y que yo lo puedo decir, la voz de hoy, te puedo comentar que fueron diputados priistas porque como reportera se cuestionan, no quisieron hablar. Entonces, ahí está, son personas que, bueno, de alguna manera por los intereses que existen, no, pues no quieren tocar temas, como muchos, ¿no? Como en otras situaciones, cuando hay intereses, pues ¿sabes qué? Mejor bonito hablar de eso y no lo hacen, ¿no? Entonces, ahí está el tema. Diputada, por otra parte, y ya cambiando un poquito el tema de esto, vemos el compromiso que está, el exhorto que se está realizando y ojalá la federación, sobre todo Aurelio Nuño, que es el secretario de Educación, pues realmente voltee a ver a Veracruz en este sentido y tengamos un apoyo de ellos. Yo creo que no es justo lo que le están haciendo a Veracruz con esta situación. Sí, el tema financiero es un tema muy grave, lo que tú dices es cierto, lo hemos señalado de manera puntual. Es parte de nuestro discurso permanente desde hace varios meses. Nosotros desde el Congreso Federal señalamos año tras año que venía generándose este saqueo, esta desviación de recursos. La Auditoría Superior de la Federación puso las denuncias, la PGR no actuó y lo sigo diciendo tal cual, es responsable de esta crisis financiera el gobierno federal, no puede hacerse a un lado. Es terrible que dejen en colapso a Veracruz, no puede paralizarse el Estado que le da tanta movilidad en todos los sentidos, en materia de energía nucleoeléctrica, en cuestión obviamente de aduanas, en la cuestión de transporte, de petróleo, de mares, de vías de comunicación. O sea, no es posible que hoy esta actitud sea de total insensibilidad e irresponsabilidad. Bien, para irnos, Israel Silverio, gracias por escribirnos. Dice, ahora todos se rasgan las vestiduras, pero mientras estuvo Duarte, nadie se indignó al respecto de la situación de la UPAP, en la cual lleva 5 años laborando, sin olvidar que el sistema de telesecundaria y telebachillerato está en la misma situación académica. También dice que, pero es falso que unos certificados sean válidos y otros no. Nuño siempre ha estado al tanto de la situación de la UPAP y es tan culpable como Duarte. Gracias, Israel Silverio, por tu opinión. Dice el licenciado Antonio Herrera, dice, oiga, cuéntenos cómo fue eso de que Guillermo Zúñiga revivió. Bueno, hay un lamentable error en el discurso, simplemente retoman lo más sarcástico, pero no retoman el tema importante. A mí me duele más, mucho más, los más de 70,000 estudiantes. Ojalá que a alguien más le duela. Es más importante hacer escarnio que hablar de 70,000 personas que hoy tienen incertidumbre por sus certificados. Y lo grave de todo esto es, como bien decían, o sea, todo el mundo está hoy en incertidumbre por el comentario de Nuño. No sabemos si son estos 100,000, si son más, si son menos, cuál es, sí, porque también como comentaban ahorita en los mismos comentarios de Facebook, están diciendo, oye, yo ya fui a revisar y están diciendo que mi documento sí es válido, y otros están diciendo, oye, a mí me están diciendo que es apócrifo. No soy yo quien lo dice, ha sido los ciudadanos, han sido los estudiantes quienes tomaron a bien esta alternativa, los que dicen, hay incertidumbre, hay inseguridad, no se sabe cuál sí vale, cuál no, y lo que tenemos que hacer es darle seguridad y certidumbre a estas personas que de una u otra forma que tienen todo el derecho, porque fueron a realizar sus estudios, de saber, primero que nada, cuáles sí son válidos, cuáles no, cuántos sí, cuántos no, en qué sentido, qué funcionarios les expidieron, les firmaron o les sellaron o sacaron papelería de manera ilegal, o bien si hubo corrupción, porque también eso tenemos que saberlo. O sea, cuántos no hemos sabido de gente que de una u otra forma, en algunos sentidos, sin estudiar va y saca un documento y quizás esté empañando esta universidad. Puede ser una posibilidad, pero eso solo nos lo dará una investigación. O cuántos, obviamente, sí fueron a estudiar y les dieron un certificado apócrifo, o sea, sin que de una u otra forma ellos hayan faltado. O cuántos tienen certificados que sí son válidos. Así es, indiscutiblemente es urgente que la Secretaría de Educación Pública venga y también investigue los casos, investigue toda esta red,
porque obviamente es una red de corrupción ahí también, y que es urgente que ya se ponga a trabajar la Secretaría de Educación Pública, que venga Aurelio Núñez, secretario, porque es su obligación atender este tipo de situaciones en los veracruzanos. Si no, ahí lo veremos en las elecciones del 2018, porque también ahí y el 17. el 17. Así es. Diputada, como siempre, es un honor que nos acompañe y que, bueno, atienda todas las preguntas y comentarios del público radioescucha de Sinformato.mx, y que nos haya aclarado esta situación. Hubo muchas críticas y efectivamente se fueron más al error que a la situación verdadera. Y yo creo que ese pronunciamiento al Congreso del Estado también tiene que tener pues el dedito ahí, estar hasta que se pueda resolver esta situación. Y los diputados que hicieron caso omiso a este llamado, pues bueno, ahí tendrán que pagar las consecuencias, ¿no? Y Sara, toda la razón. Mira, al final, ¿qué es más cómodo? ¿Hacer el escarnio de un error? Podríamos hacer una lista de personas que se han equivocado. ¿Es más cómodo o es una estrategia de caja china para tapar la red de corrupción que está detrás de esto, de lo que nadie quiere hablar? Y les quedó muy cómodo. A mí no me apena decir que obviamente yo tuve un error en el discurso. Sí, lo tuve, es real. Yo no leo discursos como otros, tuve un error en el discurso, es una realidad. Pero los 70,000 estudiantes, los 100,000 certificados, los 1.408 millones, los 23 millones de pesos anuales, los 800 millones de pesos de desvío, esos duelen más. Entonces es más fácil. Hoy no me importa si hoy yo soy el escarnio o la burla. Por esta razón. Hay que destapar la corrupción que hay. Hay que destapar la corrupción. Y si quieren tapar por escarnio o por burla a mi persona la corrupción, no vamos a hacer silencio, vamos a seguir hablando del tema, porque son muchas personas las implicadas, que no hay nombres, no hay apellidos, parecieran, eso sí parecieran fantasmas, ¿no? No aparecen, no sabemos ni quiénes son. Y no aparece todo ese recurso. ¿Y el dinero dónde está? Así es. Pues gracias, diputados, nuevamente. Esperemos que pronto la tengamos de vuelta aquí, sobre todo con los temas que vienen del presupuesto, el fiscal anticorrupción, y bueno, el del IVAI, vienen varios temas muy importantes y que esperamos que usted nos acompañe para que precisamente la gente esté enterada de lo que sucede en el Congreso, de las propuestas y de la situación, y bueno, de cómo también van ustedes a hacer un consenso entre los diputados para poder aprobar estos personajes que van a encabezar organismos muy importantes para Veracruz. Así es, Sara, pues un agradecimiento a todos los comentarios y un abrazo a todos los que escuchan y sintonizan, ven y siguen Sinformato. Gracias, diputada. Que tengan una excelente tarde. Soy Sara Landa. Nos escuchamos mañana en punto de las 11 de la mañana.